Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Todos somos culpables de tomar malas decisiones. Y a veces nos decimos a nosotros mismos, ¿en qué estaba pensando? ¿Por qué hice algo tan tonto? Y la respuesta es esta: has sido engañado. Y una de las cosas que vamos a aprender en el pasaje de las Escrituras que estudiaremos hoy es que si pensamos de una manera específica, disminuye la probabilidad de que seamos engañados por el enemigo. ¿Y cuál es esa manera? Estando comprometidos con la verdad de las Escrituras. Es decir, no pienses en las consecuencias, en cómo te afectará actuar así, sino simplemente pregúntate, ¿qué me instruye a hacer la palabra de Dios? Obedece eso y no tomarás malas decisiones, ni serás engañado por el enemigo. Toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Lucas, capítulo 20. Evangelio de Lucas, capítulo 20. Vamos a comenzar en el versículo 20. Ahora, recuerda algo. Fue en ese último estudio que hicimos la semana pasada, donde vimos que algunos de los líderes, y es muy importante que recuerdes ese detalle específicamente, fueron algunos de los líderes, no todo el pueblo judío, y ni siquiera todos los líderes, sino una fracción de ellos estaba muy preocupada por Yeshua. Vieron que era un hombre íntegro, que era justo y que estaba comprometido con la verdad de Dios. Él tomaba sus decisiones y basaba su vida en lo que la palabra de Dios le instruía. El asunto es que a ellos no les gustaba eso porque eran individuos fácilmente corrompibles. ¿Y por qué eran fácilmente corrompibles? Porque pensaban en lo que era bueno ante sus ojos, de acuerdo a su propio punto de vista. Y esa es una perspectiva muy peligrosa, cuando buscas solo lo mejor para ti y tomas decisiones basadas en tu propia perspectiva. No somos capaces de verlo todo. No conocemos el futuro, no sabemos muchas cosas que están ocurriendo a nuestro alrededor. Por lo tanto, tenemos que confiar, depender y apoyarnos en Dios. Y la manera como hacemos eso es obedeciendo su palabra. Había un grupo que quería apresarlo y sentenciarlo a morir. Pero, ¿qué aprendimos la semana pasada? Que le tenían miedo al pueblo. Ellos sabían lo popular que era Yeshua. Sabían que las personas veían su fidelidad y su compromiso con la verdad, su obediencia a los mandamientos de Dios. Por lo tanto, él era popular y era respetado, aunque un puñado de líderes no lo querían y deseaban acabar con su vida. Allí es donde comenzaremos hoy. Como dije, vayan conmigo al capítulo 20 del Evangelio de Lucas, empezando en el versículo 20. Noten cómo comienza este versículo. Se nos revela un compromiso. Leemos. Y después de observarlo. Esta palabra para observar no es la palabra común para ver, sino más bien un término para vigilar, para prestar mucha atención a un individuo. Vigilar de cerca a esa persona, no en el sentido de protegerla, sino de mantenerla bajo observación. Y noten lo que dice. Después de haberlo observado cuidadosamente,
¿Qué hicieron? Dice que enviaron espías. Su objetivo era seguirlo y prestar atención a todo lo que hacía, enviando espías para vigilarlo aún más, con el fin de atraparlo, con el fin de desacreditarlo. Esa no es una búsqueda justa, no es lo que Dios querría que hiciéramos. Pero ellos estaban tratando de manejar sus vidas a su manera, en lugar de servir a Dios. Cuando intentamos organizarlo todo según nuestros propios deseos, para cumplir nuestra agenda, para obtener lo que queremos, seremos engañados. Y además, no tendremos éxito ante los ojos de Dios. Debemos ser sumisos. Debemos apoyarnos en su revelación, en su palabra, en otras palabras, en la Biblia. Y a medida que nos sometemos a la Biblia, eso cambiará nuestra perspectiva. Mientras más nos humillemos, mientras más obedezcamos las instrucciones de Dios, mejor será nuestra perspectiva. Es decir, veremos las cosas cada vez más como Dios las ve. Y Dios lo sabe todo. Tendremos su perspectiva y a través de su perspectiva tomaremos buenas decisiones. Dice aquí que enviaron espías y estos espías, podríamos decir, pretendían ser rectos en sí mismos. Es decir, se hacían pasar por individuos justos, personas preocupadas por la verdad de Dios, gente que quizá parecían amigos de Yeshua o discípulos, a pesar de que no eran justos, ni tenían objetivos rectos, ni eran personas motivadas por la verdad de Dios. Todo eso era falso. Fingían estar comprometidos con la rectitud, pero no era así. Quiero tomar un minuto para que nos hagamos una pregunta importante. ¿Estamos comprometidos con la rectitud? Podemos pensar en eso de una manera muy práctica, porque es cuando alguien actúa con rectitud que será usado por Dios para glorificarlo a Él. Y eso hemos sido llamados a hacer. Vivimos rectamente no para que todo nos vaya bien o para tener una vida fácil o una vida próspera. Vivimos rectamente porque nuestro mayor deseo es honrar a Dios y glorificarlo a Él. Y ese es el resultado cuando nos sometemos a la verdad de las Escrituras. Así que enviaron espías que fingían ser justos en sí mismos, con el fin de que, noten lo que dice, que pudieran, y esta palabra es apoderarse o tomar control, es decir, tomar control de sus palabras, lo que significa que querían atraparlo en lo que decía, en lo que él enseñaba. Aquí podemos ver su objetivo. Ellos no eran rectos, no eran sus seguidores, sino que pretendían ser ambas cosas, personas rectas y amigos suyos, con el fin de atraparlo según sus palabras. Aquí hay algo que se destaca desde mi perspectiva, y es lo siguiente. La justicia no se produce por medio de la Torá. Es decir, la Torá en sí misma no te hace recto ni justo. Y cuando digo Torá, me refiero a la ley de Moisés. La ley de Moisés no es un instrumento que haga a una persona justa, pero la ley de Moisés efectivamente nos revela o define claramente lo que es justo y lo que es injusto o pecado. Vemos que estos no eran individuos comprometidos con la Torá, y la razón por la que lo digo es simple. En el libro de Gálatas, Pablo escribe, y él resume toda la ley, es decir, toda la Torá, en una sola frase. Él está puntualizando la intención de la Torá. ¿Y cuál será esa frase? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Quiero hacerte una pregunta muy directa.
Estos individuos que pretendían ser justos eran personas que realmente amaban a Yeshua. ¿Lo amaban como se amaban a sí mismos? La respuesta es obvia, no. Eran corruptos, eran engañosos, eran falsos y no tenían compromiso alguno con la justicia. No tenían un carácter de la Torá. Es decir, no eran individuos conectados con el reino de Dios. Así que vemos en este versículo que querían atraparlo por sus palabras. ¿Por qué? Bueno, sigamos leyendo en el versículo 20. Con el fin de entregarlo, y luego menciona al gobierno, a los gobernantes, a aquellos que tenían autoridad. Y además, seguimos leyendo, se nos clarifica de quién se trata: al gobierno y a la autoridad del gobernador. Entonces, habla de quienes gobernaban, los que estaban en el poder, los que actuaban bajo el liderazgo del gobernador. Lo que querían hacer era atraparlo en alguna declaración con sus palabras, con el fin de desacreditarlo y quizás, incluso, que se presentaran cargos en su contra para que fuera desacreditado por el gobierno y, por lo tanto, el pueblo, al ver que él sufriría mucho, el pueblo no querría seguirlo, no querrían ser como él, no querrían obedecerlo, no querrían ser sus discípulos. Esto es lo que estaban tratando de hacer. Sigamos leyendo. Pasemos a nuestro siguiente versículo, versículo 21. Y le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que... Y la siguiente palabra es la palabra ortos, que significa recto. Es de donde obtenemos la palabra en español ortodoxo, algo que cumple con el objetivo, algo que es recto, algo que es adecuado o correcto. Así que le dicen, mira con cuidado el verso 21. Y le preguntaron diciendo: Maestro, refiriéndose a Yeshua, sabemos que con rectitud tú hablas y enseñas, y que no recibes, ellos dicen, tú no recibes rostros. Ahora, ¿qué significa eso de recibir rostros? Es un modismo que significa que él no hace acepción de personas. No se dejará influenciar por la gente, ya sea por su apariencia, por su trabajo o por su posición. Muchas veces las personas se dejan influenciar por eso. Si alguien es importante, lo tratan mucho mejor que a alguien que consideramos tal vez como menos importante. A la gente rica se le da toda honra, pero a la gente pobre tendemos a rechazarlos. Esta clase de actitudes del mundo representan un hedor en las narices de Dios. Es una conducta incorrecta. ¿Qué debemos hacer? Ya lo hemos dicho, debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Y quién es nuestro prójimo? Todos. Todos los que están cerca de nosotros, todos con quienes entramos en contacto. Debemos amarlos, debemos tratarlos con justicia y aplicar las instrucciones de Dios que recibimos de su palabra a todas las personas. Pero estos individuos no estaban haciendo eso. Mas Yeshua, ellos mismos dijeron que Él, que no hace acepción de personas, no muestra parcialidades, en otras palabras, sino que de acuerdo con la verdad del camino de Dios, tú enseñas. ¡Qué declaración tan poderosa! Ellos dijeron algo muy cierto aquí, independientemente de si eran sinceros o no. Eso lo dejaré a su criterio. Pero dijeron algo maravilloso que es verdad. Y eso es que Yeshua estaba enseñando el camino de Dios. Y no preocupándose por nada más. Estaba enseñando la verdad del camino de Dios. Con esto es con lo que él estaba comprometido. Y esta frase, el camino de Dios, se refiere a dos cosas. El camino de Dios, Darkei Hashem, lo cual estaría en plural, los caminos de Dios. Estos caminos tienen dos resultados. En primer lugar, los caminos de Dios nos llevan a la voluntad de Dios. Es decir, los caminos de Dios nos colocan en una posición donde podemos servir a Dios, hacer su voluntad y cumplir sus propósitos.
En segundo lugar, esta frase, el camino de Dios, es también una expresión del reino, que significa que cuando estamos en ese camino correcto, en última instancia, el camino de Dios nos conducirá al reino de Dios. Lo que están diciendo aquí, en esta última declaración, es: sabemos, hemos experimentado, podemos percibir que no haces acepción de personas, no tienes favoritos, sino que enseñas de acuerdo con la verdad, con el camino de Dios y también el camino que conduce al reino de Dios. Así es como tú enseñas. Versículo 23. Y le hacen una pregunta. Basados en lo que dijeron, luego de halagarlo con palabras tan amables aparentemente, insisto, son simples manipulaciones. Pero esto es lo que dicen. Un versículo muy importante, este versículo 23. ¿Es lícito para nosotros al César dar impuestos? Y me doy cuenta de que la gran mayoría de las traducciones colocan pagar impuestos. Y obviamente dar impuestos es igual a pagarlos, pero hay un mensaje muy importante en el uso específico de la palabra dar aquí. Lo que se está diciendo es lo siguiente. Esto nos informa que su pregunta es si es lícito, un término muy importante, ¿bajo qué ley? No la ley romana, sino más bien bajo la ley de Dios. ¿Permite Dios que demos al César? El César se consideraba a sí mismo un dios, y por lo tanto, servirlo, obedecerlo, podría ser una forma de idolatría y de apoyar a su imperio. Además, en cuanto a pagar impuestos, bueno, a nadie le gusta pagar impuestos. Puede que sea algo necesario, pero no nos gusta dar nuestro dinero al gobierno. Preferiríamos usarlo como nos parece, de acuerdo a nuestros deseos. Así que este es un tema muy impopular. Ellos sabían esto, y su intención era, recuerden, atraparlo en dos maneras. Querían desacreditarlo frente a la gente, pero también querían que fuera visto como un enemigo del César. ¿Por qué? Para que fuera arrestado, que fuera encarcelado y que fuera castigado. Y en aquel entonces el castigo físico era severo. Se trataba de ser azotado y brutalmente golpeado. Así que podía ser multado, encarcelado y físicamente castigado. Ellos querían todo eso. Era su objetivo. Y sabemos además que a Roma le gustaba recibir sus impuestos. Y a las personas que enseñaban o animaban a otros a no pagar impuestos, bueno, sabemos que muchas veces el gobierno romano los castigaba con mucha crueldad. Estos sujetos sabían eso y por eso le hicieron esta pregunta. De nuevo, ¿es lícito para nosotros, es decir, para el pueblo judío, al César impuestos dar o no? Bien, si él decía que no era lícito, que no era la voluntad de Dios, que no es ser fiel a Dios pagar impuestos al gobierno, al César no le habría gustado eso. El imperio romano hubiese respondido, pero si él dice que sí, que debían pagar sus impuestos, se hubiera vuelto muy impopular entre el pueblo. Este es el escenario que ellos estaban preparando. En cierto modo, era una situación sin salida. Si él dice, paguen el dinero al César, a la gente no le hubiera gustado. Pero si dice, no le paguen al César, entonces al César no le hubiera gustado. Así que él tendría que quedar mal con al menos uno de estos dos bandos, según la respuesta que les diera. Esa era la intención de aquella gente. Pero noten lo que sucede. Versículo 23. Mientras continuamos, vemos que dice aquí, pero, conociendo. Y esta palabra significa conocer de acuerdo. Yeshua es Dios. Era completamente hombre, pero también completamente Dios. Y a él no podrían engañarlo, no podían atraparlo ni hacerlo caer. Ellos eran solo humanos, pero él tiene la mente de Dios. Y, por lo tanto, leemos, pero
conociendo Él su... Y la siguiente palabra sería astucia. Esta palabra implica que Él conocía sus engaños, su astucia y su intención al hacerle esta pregunta. Por lo tanto, Él les dijo, sigan leyendo al final del versículo donde dice, ¿por qué a mí me tientan? Es muy importante la gramática, y aquí la palabra tientan también podría significar prueban, pero quiero que notemos el orden original de las palabras. Si seguimos leyendo, él va a decir, muéstrenme un denario, una moneda. Todos conocemos este pasaje, es muy famoso, pero quiero que vean algo. Hay algo que solo cuando miramos este texto en el idioma original, podremos ver el énfasis verdadero del pasaje. Porque él dice, ¿por qué a mí me prueban? ¿Por qué dijo eso? Porque Él es Dios. Ellos no se han dado cuenta de su identidad. Si supieran que Él era Dios entre ellos, el Hijo de Dios, ¿creen que lo estarían probando? ¿Tratando de tentarlo y seducirlo a hacer algo que fuera malo, que tuviera un efecto adverso? No. Así que cuando vemos esto en el idioma original, hay un énfasis aquí en a mí. Así que ¿por qué a mí me prueban? Y luego seguimos leyendo. Miren ahora el versículo 24. Muéstrenme a mí un denario. Tenemos el verbo y luego el pronombre. Pero en la sección anterior estaba al revés. Cuando las palabras están en un orden inusual, muchas veces el propósito es el de dar énfasis, y ese énfasis tenía que ver con su identidad. Leamos el verso 24. Muéstrenme a mí un denario. Y luego dice, ¿de quién tiene? Es decir, ¿quién aparece en este denario? ¿Qué imagen y qué inscripción tiene? Y noten, miren ahora la segunda parte del versículo 24. Y respondiendo dijeron, del César. La pregunta que él les hizo era muy simple. Obviamente, si es una moneda romana, va a rendir tributo y honor al César. Así que la imagen del César estaría allí, y su inscripción, quizás algo que él dijo, o algo que muestra que era el emperador de este imperio, y que era su imperio, que estas monedas fueron acuñadas para él. Así que la respuesta era muy obvia. Ellos contestaron, del César, versículo 25. Pero él les dijo, y aquí está la sabiduría, den esas cosas que pertenecen a César, al César. Así que den las cosas de César al César, y las cosas de Dios, las cosas que pertenecen a Dios. Lo maravilloso de esto es que no lo lograron hacer caer. Él respondió de tal manera que ellos no tuvieron éxito en desacreditarlo, ni ante el pueblo, ni ante el imperio romano, ante el César. ¿Qué dijo él? Sus obligaciones para con este mundo, cúmplanlas, pero también deben cumplir sus obligaciones para con Dios. Él estaba diciendo, sean fieles, sean leales, sean obedientes a lo que debemos hacer en este mundo. Y también entiendan que estamos llamados a ser fieles, obedientes y rendir a Dios las cosas que le pertenecen a Él. Bien, hay algo interesante en cómo concluye este pasaje. Miren nuestro último verso, el verso 26. Dice, y quiero leer esto literalmente, y ellos no fueron fuertes. Eso es literalmente lo que dice, no fueron fuertes. Muchas Biblias dicen que no fueron capaces, pero esa no es la palabra. No tuvieron la fuerza. ¿Por qué lo dice así? Porque ellos no tenían la fuerza espiritual. Lo que se nos enseña aquí es que Yeshua, me refiero a Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, Él es Dios, es Emmanuel, Dios con nosotros. Por lo tanto, Él tiene toda la autoridad, y todo lo que Dios tiene, Él lo posee también.
Él conoce todas las cosas. No puede ser engañado, nadie lo hace caer. Él no puede ser burlado. Eso es lo que vemos. Esto apunta a su identidad como el Hijo de Dios. Así que de nuevo, verso 26. Ellos no fueron fuertes para hacer ¿qué? Para lograr su objetivo, para atraparlo, es decir, para hacerlo caer con sus palabras ante el pueblo. Y el pueblo que estaba allí, ante los cuales estos líderes querían desacreditarlo, ¿cuál fue el resultado final? Si seguimos leyendo en este versículo, dice, y se maravillaron de su respuesta. Se maravillaron debido a lo que dijo. Probablemente eran lo suficientemente sabios como para entender lo que estaba sucediendo aquí. ¿Cuál era el objetivo verdadero de estos individuos que vinieron bajo el liderazgo de algunos de los hombres prominentes de Israel, de estos espías que fueron allí? La gente seguramente entendía lo que estaba sucediendo y se maravillaron con el hecho de que Yeshua los superó en inteligencia. Insisto, no debería sorprendernos porque Él es Dios. No es una competencia entre Dios y los hombres. Dios es superior. Dios es omnisciente. Dios es todopoderoso. Ellos se maravillaron por la manera como Él respondió. ¿Y cómo concluye? Dice aquí que ellos guardaron silencio. Y esto tiene que llamar tu atención. Los espías vinieron con un objetivo, vinieron con un plan, vinieron con las municiones para atraparlo, para desacreditarlo, para avergonzarlo y quizás para hacerlo arrestar. Ellos pensaron que las cosas estaban claramente a su favor y se les ocurrió una pregunta con la que ellos sabían que él quedaría atrapado. Pero al final, la trampa falló. ¿Por qué? Todo eso apunta al hecho de que Él es, ciertamente, el Hijo de Dios. Él conoce todas las cosas. Y la lección para nosotros es esta. Ya que Yeshua conoce todas las cosas, deberíamos querer escucharlo, buscar el consejo de su Espíritu, el Espíritu Santo, y depender de Dios siguiendo la dirección del Espíritu. Cuando hacemos eso, no seremos engañados, sino que tomaremos decisiones sabias. ¿Y qué es una decisión sabia? Una que glorifica a Dios. Cierro con esto hasta la próxima semana. Shalom. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.